Bueno, y ahora vamos a ver lo que les expliqué recién, pero para que lo copien. La parte escrita del texto, la parte del texto de lo que hoy les expliqué en el dibujo. Cadenas profundas del cuello. Tenemos cadena de nervio espinal, 5 a 10 ganglios que siguen la rama externa del nervio espinal. Recibe aferentes o aferencias de región de la nuca, de región occipital, de ganglios occipitales, ganglios mastoideos, ganglios supraescapulares. Eferentes va a drenar a la cadena cervical transversa. Cadena cervical transversa. Se encuentra a lo largo de la cara anterior de la arteria cervical transversa, 1 a 10 ganglios. En extremidad posterior se une a la cadena de nervio espinal y en el extremo anterior finaliza en el confluente yúgulo-subclavio. El ganglio más interno es el de Trozier, el de Virchow-Trozier. ¿Se acuerdan que estaba aumentado de tamaño y era palpable solamente cuando había carcinoma de mediastino, carcinoma de abdomen o en procesos infecciosos como la tuberculosis? Aferentes. Recibe de la cadena de nervio espinal, de ganglios subclaviculares, de la parte superior de la pared anterior del tórax y parte superior del mediastino. Eferentes va a drenar a la derecha, en la gran vena linfática y a la izquierda en el conducto torácico o en el confluente yúgulo-subclavio. Recuerden que siempre, ya lo vamos a ver, pero a la derecha el conducto colector principal es la gran vena linfática y a la izquierda es el conducto torácico. Cadena yugular interna. Tenemos un grupo externo, que ya se los había marcado, que está entre el vientre posterior del digástrico y tendón intermedio del homoioideo, y un grupo anterior que se divide en superior, entre el vientre posterior del digástrico y tronco tirolinguofacial, donde el primer ganglio de la cadena se llamaba el de Kuttner, un grupo medio entre el tronco tirolinguofacial y el tendón intermedio del homoioideo, que era el ganglio suprahomoioideo, que estaba sobre el tendón intermedio, y un grupo inferior debajo del tendón intermedio del homoioideo. Bien, ¿qué nos queda? Los aferentes de la cadena yugular interna. Recibe de todos lados. Recibe la mayor parte de la linfa proveniente de las demás cadenas. De ganglios parotidios, ganglios submaxilares, ganglios submentales, ganglios retrofaringios, ganglios prelaringios, colectores de fosas nasales, faringe, oído, lengua, paladar, glándulas salivales, tiroides, amígdalas palatinas, de estos lugares en forma directa. A través de la cadena yugular externa, de la cadena cervical transversa, de los ganglios yuxtaviscerales y de la cadena yugular anterior. Y eferentes, ¿dónde va a terminar la yugular interna? En el tronco yugular, que desagua en la gran vena linfática del lado derecho o en el conducto torácico del lado izquierdo. Ya vamos a ver cómo se forma ese tronco yugular que termina desaguando del lado derecho en la gran vena linfática y del lado izquierdo en el conducto torácico. Bueno, ganglios yuxtaviscerales son grupos de ganglios que se disponen alrededor de las vísceras del cuello y en su mayoría vuelcan la linfa hacia la cadena yugular interna, o sea, drenan en su mayoría a la cadena yugular interna. ¿Y cuáles son? Prelaringios, pretraqueales, pretiroideos, laterotraqueales, retrofaringios, laterofaringios. Prelaringios se dividen, bueno, esto ya es muy específico, pero se dividen en intertiroideos, tiroideos, intercricotiroideos. Los pretraqueales se encuentran entre la glándula tiroides hacia arriba y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo debajo. Los pretiroideos son uno o más ganglios delante del istmo de la tiroides. Los laterotraqueales también se llaman cadena recurrencial, porque siguen al nervio recurrente, son 4 a 10. Aferencia. Los prelaringios reciben de laringe, de la región supraglótica de la laringe, de los canales faringolaringios, de la porción subglótica de la laringe, del istmo y del cuerpo de la tiroides y de los lóbulos laterales de la tiroides. Los pretraqueales reciben linfa del cuerpo de la tiroides y ganglios prelaringios y pretiroideos. La cadena recurrencial recibe linfa del lóbulo lateral del cuerpo de tiroides, de la parte posterior de la región subglótica de la laringe, de la tráquea y del esófago. Eferentes. Los prelaringios y pretiroideos drenan en la cadena yugular interna, directamente o por la cadena yugular anterior. Las cadenas recurrenciales. La derecha va a drenar en el tronco yugular o en los ganglios inferiores de la yugular interna o en ganglios intratorácico alto. La izquierda drena en el tronco yugular o ganglios mediastínicos anteriores. Pretraqueales. Del lado izquierdo drenan en la cadena recurrencial, conducto torácico o ganglio confluente yugular. Y del lado derecho drenan el tronco yugular, esto es variable,
en ganglio vecino a la yugular interna o en el grupo mediastinal anterior. O sea, puede drenar en cualquiera de estos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Bien. Bueno, vamos a ver anillo de Waldeyer, que son cúmulos linfoides que vamos a encontrar a nivel de la orofaringe, constituyendo lo que se llaman amígdalas. Vamos a tener amígdala lingual, amígdala palatina, amígdala faringea. Ahora la vamos a ver todas, pero vamos a empezar del otro lado de la hoja, acá. Anillo de Waldeyer. Son acúmulos de tejidos linfoides que forman las amígdalas. Se extienden desde la base de la lengua, hasta el techo de la faringe. Desde la base de la lengua hasta el techo de la faringe. Y tenemos amígdala faringea o de Luschka. La encontramos en el techo de la faringe, número 1, cúmulo linfoide en el techo de la faringe. Desde las coanas hasta la pared posterior de la faringe. Amígdala tubaria o de Gerlach, sería número 2, acá. Alrededor del orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, la de Gerlach, pero esto se ve solamente en embriones, no en el adulto. Amígdala lingual en la base de la lengua, cúmulo linfoide que tenemos todos en la base de la lengua. Amígdala palatina o tonsila, el número 4 lo vamos a ver bien con el otro dibujito, lo encontramos entre los dos pilares del velo del paladar, ubicado más específicamente en la fosita amigdalina. Y después se le agrega al anillo de Waldeyer un infiltrado linfoplasmocitario de la vertiente distal de la encía marginal. Bien. Bueno, acá tenemos el dibujito que vimos primero para que vean las que son visibles, digamos. Que en realidad son dos. La amígdala lingual lo podemos ver por una inspección en la boca con un bajalengua y las amígdalas palatinas entre el pilar posterior y el pilar anterior del velo. Igualmente yo acá les hice las amígdalas faríngeas, pero es más difícil de verlas. Lo que van a ver sí o sí es las palatinas y la amígdala lingual. Bueno, y finalmente vamos a pasar con el último tema, que son los colectores linfáticos principales, conducto torácico y gran vena linfática. Esto sí no lo voy a explicar con texto, solo con un dibujito porque se entiende con dibujo. Bien, recuerden primero esto. Conducto torácico es el colector principal del lado derecho. Gran vena linfática es el conducto principal, el colector principal del lado derecho. Este es el lado izquierdo. ¿Dije derecho acá? No me acuerdo, no voy a retroceder el video para ver lo que dije, pero es izquierdo. El conducto torácico del lado izquierdo y la gran vena linfática del lado derecho. Bien, bueno, vamos a empezar con el conducto torácico. ¿Dónde se origina? Se origina en una dilatación que se llama cisterna de Pequet, que está a nivel de la segunda y tercera vértebra lumbar. Puede estar en la segunda, puede estar en la tercera, entre media de las dos, no interesa. ¿Y cómo se origina esta dilatación cisterna de Pequet? Por 5 troncos. Tenemos 2 troncos ascendentes, uno de cada lado, que le traen la linfa de miembro inferior, riñón, intestino grueso y testículo. 2 troncos descendentes, uno de cada lado, que traen la linfa de espacios intercostales inferiores, zona posterior del diafragma. Y un tronco anterior que va a traer la linfa de intestino delgado, estómago, hígado y vaso. O sea, como ven, toda la linfa infradiafragmática va a ir por el conducto torácico. ¿Cómo es el trayecto del conducto torácico? Bueno, desde la cisterna de Pequet asciende, siempre aplicado como ven acá contra la columna vertebral, asciende, atraviesa el diafragma por el hiato aórtico junto con la aorta. ¿Se acuerda que el conducto torácico, habíamos visto, está a la derecha de la aorta? Primero en región abdominal está por detrás y después se ubica a la derecha. Bien, bueno, atraviesa el diafragma, llega a región torácica,
hasta la cuarta vértebra torácica, donde se hace oblicuo hacia la apófisis transversa de la séptima cervical y luego hace el callado para terminar en el confluente yúgulo-subclavio del lado derecho, entre la vena yugular interna y la subclavia del lado derecho. Bien, ¿de dónde recibe afluentes el conducto torácico? Y bueno, acá vimos toda la región inferior, o sea, toda la región infradiafragmática. Supradiafragmática, ¿de dónde recibe? De los espacios intercostales del lado izquierdo, recibe afluentes. Del tronco broncomediastínico, del lado izquierdo, que le trae la linfa de pleura y pulmón izquierdo. Del tronco subclavio, del lado izquierdo, que le trae la linfa del miembro superior izquierdo. Y del tronco yugular, del lado izquierdo, que le trae la linfa de cabeza y cuello del lado izquierdo. Bien, por otro lado tenemos la gran vena linfática del lado derecho, que se forma por la confluencia del tronco yugular, el tronco subclavio, el tronco broncomediastínico y los espacios intercostales del lado derecho, que terminan formando un tronco común que se llama gran vena linfática, que va a desembocar en el confluente yúgulo-subclavio del lado derecho. Es mucho más cortito el trayecto, como ven, es un tronco que se constituye por la unión de tres troncos, el yugular, el subclavio y el broncomediastínico, pero del lado derecho, al cual se le suma los espacios intercostales, los linfáticos de los espacios intercostales. Por eso vamos a ver que solamente la gran vena linfática drena 1/4 de la linfa del cuerpo y el conducto torácico 3/4 del cuerpo. La gran vena linfática, ¿qué drena? Drena la mitad derecha de la región supradiafragmática. Y el conducto torácico, ¿qué drena? Toda la región infradiafragmática más la mitad izquierda de la porción supradiafragmática. Bien, listo.